Muy buenas a todos y a todas, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos nuevamente en un video de álgebra y funciones. Hoy vamos a trabajar el capítulo número 5, correspondiente a funciones polinomiales, racionales y radicales. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice el ejemplo número 1. Grafique la función f de x igual a 4x a la 3 menos 9x con dominio de menos 2 a 2. Entonces, note que esta función es una función polinomial, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir una serie de pasos para poder graficar esta función. Primero vamos a determinar si f es par o es impar. Entonces, ¿por qué? Si f es par, ¿qué significa? Significa que es simétrica respecto al eje Y. Pero si me da que f es impar, entonces significa que es simétrica respecto al origen. Entonces, vamos a ver. Para determinar si f es par, nos tiene que dar este resultado, que f de menos x sea igual a f de x. Pero si es impar, entonces f de menos x me da igual a menos f de x. Entonces vamos a ver si me da par o impar. Entonces vamos a empezar en f de menos x. ¿Quién sería f de menos x? En lugar de la x voy a poner un menos x. Entonces me quedaría, en la función sería 4 por, en lugar de la x pongo menos x a la 3 menos 9 por, y en lugar de la x otra vez ponemos menos x. Pero recordemos que esta es una potencia negativa. A un número impar el resultado me da negativo, ¿cierto? Entonces aquí me quedaría menos 4x a la 3. Y en esta otra parte, notemos que si yo tengo dos menos juntos, ¿verdad? Multiplicando, eso es igual a más. Entonces me quedaría menos 4x a la 3 más 9x. Noten lo siguiente, si yo saco un menos de esta función, ¿verdad? Saco un menos de acá, entonces me quedaría el 4x a la 3 positivo y el 9x negativo, ¿sí? Esto que está acá adentro, observemos que es igual a ¿quién? Ajá, muy bien, es igual a f de x. Entonces, eso me da menos, que es este menos que está acá, y la función f de x. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que f de menos x es igual a menos f de x. Efectivamente, entonces decimos que f es impar. ¿Y si f era impar, qué sucedía? Muy bien, es simétrica respecto al origen. Como punto B, entonces vamos a determinar la intersección con los ejes. Recordemos la función que tenemos que graficar, ¿verdad? Entonces, la intersección con el eje Y. Para encontrar la intersección con el eje Y, lo que hacíamos era calcular f de 0, ¿verdad? Y esto, entonces, ¿cómo que me quedaría? Note que en lugar de la x voy a poner 0. Cuando sustituimos por 0, eso nos da 0. Entonces la intersección con el eje Y en este caso sería 0,0. Ahora la intersección con el eje X, hacemos f de x igual a 0. Entonces eso me quedaría, recuerden que f de x es 4x a la 3 menos 9x. Entonces eso lo igualamos a 0. Y resolvemos esta ecuación. Para resolver esta ecuación, ¿cómo lo hacemos? Ok, tenemos que factorizar esto. Muy bien. Note que aquí podemos sacar a factor común una x. Entonces sacamos la x a factor común. 4x a la 3 entre x me da 4x a la 2. Menos 9x entre x menos 9. ¿De acuerdo? Ahora, noten que en esta parte de acá podría también volver a factorizar. ¿Por qué método? Ajá, muy bien, por el método de diferencia de cuadrados. Entonces, hacemos diferencia de cuadrados bajo la x y aplicamos diferencia de cuadrados, que es la raíz de 4x al lado me da 2x, menos la raíz de 9 es 3. Muy bien. Recuerden que cuando yo hago diferencia de cuadrados me quedan dos paréntesis, que son iguales, lo único que cambia es el signo, uno con menos y el otro con más. Ok, ahora tengo el producto de tres factores, ¿verdad? Igualados a 0. Entonces, ¿qué debo de hacer? Igualar cada uno a 0. Entonces, hacemos x igual 0, 2x menos 3 igual 0, y despejamos en este caso, ¿verdad? Paso el 3 a sumar y el 2 a dividir y me da que x es igual a 3 medios, y igualamos el otro factor que sería 2x más 3 igual a 0. Paso el 3 a restar y el 2 a dividir y me queda que x es igual a menos 3 medios. Entonces de aquí concluimos que tenemos ¿cuántas intersecciones? Muy bien, tenemos 3 intersecciones, que serían 0,0, 3 medios, 0 y menos 3 medios, 0. Serían la intersección con el eje X.
Ahora vamos a realizar una tabla de valores para observar el signo de la función. Entonces recordemos que la función que tenemos que graficar es 4x a la 3 menos 9x, pero ya nosotros la factorizamos. Y eso me dio x, 2x menos 3 y 2x más 3. Y ya tenemos las raíces, ¿verdad? Anteriormente las sacamos para sacar la intersección con el eje x. Entonces teníamos x igual a 0, x igual a 3 medios y x igual a menos 3 medios. Entonces vamos a realizar la tabla. Recuerden que la tabla lleva menos infinito y las raíces que me dieron ordenadas de menor a mayor. Entonces empezamos con menos 3 medios, muy bien, luego sigue 0 y 3 medios y finalmente más infinito. En esta parte vamos a colocar los factores que son x, 2x menos 3 y 2x más 3. Recordemos donde x se hacía 0. Muy bien, se hace 0 en 0, entonces ponemos un circulito por acá. Luego donde 2x menos 3 se hace 0. Muy bien, en 3 medios, entonces igual lo colocamos por acá. Y donde 2x más 3 se hacía 0 en menos 3 medios, entonces lo colocamos por acá. Ahora necesitamos poner los signos, entonces observemos que el número que está a la par de la x es un 1, ¿verdad? Positivo. Entonces recuerde que cuando eso sucedía, entonces empezamos con menos. Luego seguimos con menos y como acá se hacía 0, entonces va a cambiar de signo, pasa a más. Muy bien. Igual en este otro caso, vean que el número que acompaña a la x es un 2 positivo, entonces empiezo con menos, menos, menos y donde está el 0 cambiaría a más. Y finalmente en 2x más 3, el número que acompaña a la x sigue siendo un número positivo, entonces empieza con menos y de una vez brincamos a más. Colocamos todos los factores y hacemos el producto de signos. Menos por menos, más por menos, menos. Menos por menos, más por más, más. Luego más por menos por más, menos. Muy bien. Más por más por más, más. Excelente. Entonces, podemos decir que la función va a ser positiva, o sea, mayor a 0, donde están los positivos, ¿verdad? Los más. Entonces, en este intervalo, que sería de 3 medios a 0. Unión, donde más, en este otro intervalo, que sería de 3 medios a más infinito. Ahora, la función es negativa, ¿dónde? Entonces, es negativa donde están los menos, ¿cierto? Es menor a 0, entonces en el intervalo desde menos infinito a menos 3 medios y en el intervalo de 0 a 3 medios. ¿Ok? Entonces ya sabemos que para graficar la función va a estar por encima del eje x, ¿dónde? De menos 3 medios a 0, unión de 3 medios a más infinito. Y por debajo del eje x, de menos infinito a menos 3 medios, unión de 0 a 3 medios. Muy bien, ahora vamos a encontrar los puntos extremos del dominio. Recordemos que yo voy a dibujar esta función en el dominio de menos 2 a 2. Entonces, como lo vamos a dibujar de menos 2 a 2, entonces decimos que si x es igual a menos 2, vamos a encontrar su imagen. Entonces, sustituimos en la x por menos 2. Al hacer la sustitución, eso nos da menos 14. Entonces, tenemos un punto extremo que sería menos 2, menos 14. Ahora, el otro punto, ¿quién sería? Entonces sustituimos x igual a 2, que es hasta donde va a llegar mi función. Y lo sustituimos en la x. Cuando hacemos la sustitución, esta operación, eso nos da 14. ¿Ok? Entonces, el otro punto, ¿quién sería? Sería 2, 14. Ahora, vamos a estudiar la concavidad. ¿Cómo vamos a estudiar la concavidad? Ok. Primero vamos a trabajar por intervalos. ¿Cuáles intervalos vamos a usar? De donde voy a graficar la función, recuerde que era de menos 2 a 2, entonces va a ir desde menos 2 y acá el último va a llegar hasta 2. Y voy a usar las raíces que me dieron anteriormente, entonces vamos a trabajar el primero de menos 2 a menos 3 medios. El otro de menos 3 medios a 0, que fueron también raíces, de 0 a 3 medios y finalmente de 3 medios a 2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a determinar el punto medio evaluado en la función. Entonces, determinamos el punto medio de este intervalo. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, a es menos 2 y b es menos 3 medios. Entonces, vamos a hacer menos 2 más menos 3 medios dividido entre 2. Y eso me da menos 7 medios. Ahora,
Este menos 7 medios lo voy a evaluar en la función. Entonces lo sustituimos en la función y eso nos da menos 91 sobre 16, que aproximadamente es menos 5,69. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo en este otro intervalo. Entonces sacamos el punto medio. Sería menos 3 medios más 0 entre 2 y eso me da menos 3 cuartos. Lo evaluamos en la función y eso me da 81 sobre 16, que aproximadamente es 5,06. Otra vez sacamos el punto medio. Entonces A es 0 y B es 3 medios. 0 más 3 medios entre 2 y eso me da 3 cuartos. Lo evaluamos en la función y me da menos 81 sobre 16, que aproximadamente es menos 5,06. Y finalmente, entonces otra vez el punto medio, que sería 3 medios más 2 dividido entre 2, y eso me da 7 cuartos. Lo evalúo en la función y eso nos da 91 sobre 16, que aproximadamente es 5,69. Ahora, entonces recordemos los intervalos que estamos trabajando. Vamos a calcular la ecuación de la recta que pasa por los puntos extremos del intervalo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que determinar los puntos extremos del intervalo. Recordemos la función. Entonces, para calcular los puntos extremos del intervalo, vamos a sustituir en la x por menos 2 y eso me da menos 2,14, ¿verdad? Y luego sustituyo la x por menos 3 medios y eso me da 0. Entonces tengo el punto menos 2,14 y menos 3 medios, 0. Cuando yo tengo estos dos puntos, lo que voy a hacer es calcular la ecuación de la recta. Recuerden que en el capítulo anterior nosotros vimos cómo encontrábamos la ecuación de una recta dados dos puntos. Recuerdan que tenemos que encontrar el valor de la pendiente y el valor de B. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el capítulo anterior y encontramos la ecuación de la recta. En este caso, el valor de la pendiente me da 28 y el valor de B me da 42. Entonces, la recta, le voy a llamar Rx, es de la forma 28x más 42. ¿De acuerdo? Vamos a hacer exactamente lo mismo en el intervalo de menos 3 medios a 0. Entonces, sustituimos menos 3 medios en la x para encontrar un punto y sería menos 3 medios, 0, porque me da 0. Y luego sustituimos el 0 en la x y eso me da 0. Entonces tengo el otro punto que es 0,0. Igual determino el valor de la pendiente y el valor de B. Cuando ya yo tengo el valor de la pendiente y el valor de B, entonces escribo la recta, ¿verdad? En este caso el valor de M me da 0 y el valor de B también me da 0. Por lo tanto la recta es Rx igual 0. De la misma forma trabajo en este otro intervalo. Los dos puntos me dan 0, 0 y 3 medios, 0. Y el valor de el valor de M, es 0 y el valor de B también es 0. Entonces Rx también me da 0. Y finalmente, en el intervalo de 3 medios a 0, entonces un punto sería 3 medios, 0 y el otro punto sería 2,14. Entonces acá el valor de M me da 28 y el valor de B me da menos 42. Entonces la recta está dada por 28x menos 42. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a calcular la imagen del punto medio bajo el criterio de la recta R de X. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recordemos el punto medio que habíamos determinado anteriormente, que se calculaba A más B entre 2. ¿Sí? En el intervalo de menos 2 a menos 3 medios, A más B entre 2 me daba menos 7 cuartos. Entonces lo que voy a hacer es calcular la imagen, pero bajo el criterio de la recta. ¿De acuerdo? Bajo esta ecuación. Entonces vamos a sustituir, en lugar de la X voy a poner menos 7 medios, pero en la recta. Y eso me da menos 7. Ahora, hacemos lo mismo en el intervalo de menos 3 medios a 0. Recuerden que el punto medio era menos 3 cuartos. Y lo sustituyo en la X, pero acá es 0, ¿cierto? Entonces eso me da 0. En este intervalo igual el punto medio acá me da 3 cuartos, pero al sustituirlo eso igual es 0. Y finalmente en el intervalo de 3 medios a 2 el punto medio era 7 cuartos. 7 cuartos lo sustituyo en la X y eso me da 7. ¿Ok?
Entonces vamos a ver. Recordemos que estamos trabajando en estos intervalos, ¿verdad? También recordemos que antes calculamos f de menos 7 cuartos, que era el punto medio, y eso me había dado menos 5,69. También teníamos f de menos 3 cuartos, que me dio 5,06, f de 3 cuartos menos 5,06 y f de 7 cuartos, que me dio 5,69. Hace un momento calculamos r del punto medio, ¿verdad? Encontramos la recta y la evaluamos en el punto medio. Y en el intervalo de menos 2 a menos 3 medios me dio menos 7. En el intervalo de menos 3 medios a 0 me dio 0. De 0 a 3 medios también me dio 0. Y de 3 medios a 2 me dio 7. Entonces, vamos a utilizar la desigualdad de Hertzen para ver la concavidad de la gráfica de la función. Entonces, note lo siguiente. Vea que f de menos 7 cuartos me da menos 5,69. Y r es menos 7 cuartos me dio menos 7. Note que f de menos 7 cuartos es mayor que r de menos 7 cuartos, ¿cierto? Entonces, como es mayor, ¿qué significa? Que el punto de la gráfica está por encima de la recta. Entonces, eso significa que es cóncava hacia abajo. Ahora, en este intervalo de menos 3 medios a 0, f de menos 3 cuartos me da 5 y r de menos 3 cuartos me da 0. Entonces note que f es mayor que r de menos 3 cuartos. Entonces igual como es mayor, entonces el punto de la gráfica está por encima, ¿verdad? De la recta, lo que también significa que es cóncava hacia abajo. En el intervalo de 0 a 3 medios, f de 3 cuartos da menos 5, pero r de 3 cuartos da 0. Entonces en este caso f es menor que r. Entonces, si es menor, significa que el punto está por debajo, ¿verdad? De la recta. Entonces, si está por debajo, lo que significa es que es cóncava hacia arriba. Y finalmente, en el intervalo de 3 medios a 2, f de 7 cuartos me da 5 y r de 7 cuartos me da 7. Donde se observa que f es menor que r, entonces igual es cóncava hacia arriba. Ok. Ahora sí, vamos a ir dibujando la gráfica con todo lo que tenemos. Entonces, primero recordemos las intersecciones que me dieron. Con el eje X me dio menos 3,0, vamos a ubicar el punto. Entonces ubicamos menos 3 medios, perdón, 0, lo ubicamos acá. Luego el otro punto fue 0,0, lo ubicamos. Y finalmente la última intersección me dio 3 medios, 0, entonces ubicamos el punto. Ahora la intersección con Y me había dado 0, 0, ya lo tengo, entonces lo dejamos ahí. Los extremos, recuerden que me dio menos 2, menos 14, entonces ubicamos menos 2, menos 14, que es el punto que está por acá, y 2,14, que sería 2,14, que sería el punto que anda por acá arriba, ¿cierto? Muy bien. Ahora, recordemos que f de menos 7 cuartos me dio menos 5,6, ¿verdad? Y entonces observemos que tenemos el punto menos 7 cuartos, menos 5,6, o punto 6. ¿Sí? Vamos a ubicar ese punto. Entonces, el punto menos 7 cuartos, que sería este, con menos 5,6, será este verdecito que ponemos por acá. Luego también, cuando hicimos la tablita, f de menos 3 cuartos me dio 5,06. Entonces tenemos el punto menos 3 cuartos, 5,06. Ubicamos ese punto en la gráfica, sería menos 3 cuartos con 5,06. Sería este punto que está por acá. ¿De acuerdo? También habíamos encontrado que la función era impar. Si la función era impar, significaba que era simétrica respecto al origen, ¿verdad? Entonces, si la función era simétrica respecto al origen, entonces si yo tengo el punto a, b, el punto menos a, menos b también va a estar en la gráfica. Entonces, como yo tengo este punto, ¿verdad? Que es menos 7,4, menos 7 cuartos, 5,06, está en la gráfica, entonces menos, entonces en este caso el negativo, que sería menos 7 cuartos, me daría 7 cuartos, y menos 5,06 me da el positivo 5,06, también está en la gráfica, entonces lo vamos a ubicar, 7 cuartos, 5,06. Igual, si tenemos el punto menos 3 cuartos, 5,06, ¿verdad? Como f era impar, entonces
el menos 3 cuartos, que sería 3 cuartos positivo, coma, menos 5,06, también está en la gráfica. Entonces lo ubicamos. 3 cuartos con menos 5,06. ¿De acuerdo? Ahora sí, vean que con estos puntos ya yo puedo observar más o menos cómo es el trazo de la gráfica. Pero antes recordemos la concavidad. Recordemos que de menos 2 a 0, desde menos 2 a 0, nosotros determinamos hace un momento que la gráfica era cóncava hacia abajo. Entonces sería algo como así, ¿de acuerdo? Esa sería la parte desde menos 2 a 0. Luego, de 0 a 2, que sería en el transcurso de acá hasta acá, determinamos que era cóncava hacia arriba, ¿ok? Entonces la gráfica, ¿cómo me quedaría? Algo así, ¿de acuerdo? Entonces este dibujo que está acá representa la gráfica de la función, que andábamos buscando, que era 4x a la 3 menos 9x, ¿de acuerdo? En el intervalo desde menos 2 hasta 2. Ahora sí, vamos a ver el ejemplo número 2, que también vamos a realizar una gráfica. ¿De acuerdo? Aquí vamos a graficar la función f de x igual a 1 sobre x a la 2 más 1 con r. Dice que con la función que el dominio es r menos 0 y el ámbito r menos 1. Entonces, primero determinamos si f es par o impar. Entonces, vamos a ver, era par si f de menos x era igual a f de x, o impar si f de menos x es igual a menos f de x. Entonces, f de menos x, sustituimos en lugar de la x, pongo el menos x. ¿De acuerdo? Pero note que en este caso está elevado al cuadrado y toda potencia negativa elevada a un número par, el resultado es positivo. Por lo tanto, me da 1 entre x a la 2 más 1. Y eso me da, vean que esto que está acá es f de x. Entonces me queda que f de menos x es igual a f de x. Por lo tanto, concluyo que esta función es par. Y si era par, entonces yo sé que es simétrica respecto al eje y. Muy bien. Ahora las intersecciones. Entonces observemos que yo tengo esta función, ¿verdad? Entonces vamos a determinar la intersección con y. En la intersección con y, observen que no hay. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es sustituir x igual 0. Pero si yo sustituyo x igual 0 acá, me quedaría 1 sobre 0. Y sabemos que eso no está definido en R. Por lo tanto, no hay intersección con y. Ahora, la intersección con x hacíamos f de x igual 0. Si yo hago f de x igual 0, podría pasar el 1 a restar, ¿cierto? En este caso paso el de x a la 2 a multiplicar acá, entonces me quedaría menos x a la 2 igual a 1 y el menos lo paso para el otro lado, entonces me queda que x a la 2 es igual a menos x. Para quitar este 2 lo que hacemos es sacar raíz a ambos lados, pero si sacamos raíz a ambos lados, note que me queda esto que está acá. Pero vean que aquí el subradical es negativo y el índice es par. Entonces recuerde que siempre que esto sucede, esto no está definido en R. Por lo tanto, no hay intersección con el eje X tampoco. Entonces concluimos que en esta gráfica, en esta función, ¿verdad? La gráfica no tiene ni intersección con X ni intersección con Y. Ahora, note que el dominio de f es R menos 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Lo que significa es que los puntos de la forma 0, k con k en R no están en la gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta función, ¿verdad? La gráfica de esta función no contiene ningún punto de la recta vertical x igual a 0. Entonces, veamos lo siguiente. Tenemos la función, ¿verdad? Que era 1 entre x a la 2 más 1. Esa es la función. Vamos a darnos algunos valores para observar el comportamiento de esta gráfica. Entonces, valores de x y encontramos sus imágenes. Vamos a darnos menos 0,1, lo sustituimos en la x y me da 101. Menos 0,01 lo sustituimos y me da 10.001. Menos 0,001 y me da 1.000.001. ¿De acuerdo? Ahora 0,001 me da 1.000.001 también. 0,01, 10.001 también y 0,1 me da 101. ¿Okay? ¿Para qué hice esto? Para que observemos lo siguiente. Note que si yo tengo, bueno,
aquí el plano, ¿verdad? El eje X y el eje Y, ¿verdad? Acá lo tengo. Entonces, note que yo me estoy acercando, en este caso, al yo tener menos 0,1, menos 0,01, menos 0,001, yo me estoy acercando por acá a 0. Vea que estoy tomando valores muy, muy cerca de 0, pero que aún no son 0, ¿sí? Son valores negativos. Y me estoy acercando también con valores positivos a 0, que estoy muy, muy cerca de 0, pero no llegan a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, note que cuando las X, ¿verdad?, toman valores cercanos a 0, ya sean negativos o positivos, las imágenes tienden a ser números positivos de alto valor. Noten algo, que entre más cerca de 0 yo esté, la imagen va a ser mayor, el valor de la imagen va a ser mayor, ¿cierto? ¿De acuerdo? Vean que entre más cerca de 0, si yo me doy acá un número más cerca de 0, la imagen aún va a ser mayor. ¿Qué significa eso? Significa que por acá pasa una asíntota. ¿De acuerdo? Que tengo una asíntota vertical en X igual a 0. Que entre más cerca de 0 yo esté, las imágenes van a tomar valores cada vez más y más grandes. Eso significa que hay una asíntota vertical en X igual 0. Ahora notemos el ámbito de f que me daban que era r-1. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué podemos concluir con ese ámbito? Que los puntos de la forma h,1 con h que está en r no están en la gráfica. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la gráfica de esa función no contiene ningún punto de la recta horizontal y igual. Entonces, igual que antes, tenemos la función, nos vamos a dar ciertos valores. Entonces, valores de X, de las preimágenes, y nos van a dar, las sustituimos en la X y nos dan sus imágenes. Entonces, notemos lo siguiente. Vean que yo me estoy dando preimágenes cada vez más pequeñas o cada vez más grandes. Entonces, de acuerdo a la tablita que hicimos, podemos analizar, ¿verdad?, que cuando las preimágenes asumen valores muy grandes o muy pequeños, ¿verdad?, las imágenes tienden a un número muy, pero muy cercano a 1. No llega a ser 1, pero es muy, muy cercano a 1. Entonces, notemos que eso ¿qué significa? Significa que hay una asíntota, en este caso horizontal, en y igual a 1. Que si, por ejemplo, yo acá tomo valores, las preimágenes toman valores muy grandes, se acerca a 1, pero nunca llega a ser 1. Y si toma valores muy, muy pequeños, igual se acerca a 1, pero no llega a ser 1. Entonces, eso significa que ahí hay una asíntota. Ahora, vamos a determinar el signo de la función. Entonces, igual que antes, en este caso tengo la función, lo que hago es simplemente hago esta suma y eso me queda 1 más x a la 2 entre x a la 2. Vamos a realizar una tablita. Entonces, vamos a poner menos infinito. Note que acá se hace 0 en 0, ¿verdad? Y acá este factor de abajo se hace 0 en 0 y este factor de arriba nunca se hace 0. ¿Por qué? Porque independientemente del valor que yo meta acá en la x, esto nunca va a ser 0. Entonces, nada más vamos a incluir 0 y más infinito. Ponemos los dos factores que me dieron, que son 1 más x a la 2 y x a la 2. X a la 2 sabemos que se hace 0 en 0. Y es importante lo de los signos. Note que como está el cuadrado, esto independientemente del valor de la x, siempre va a ser positivo. Entonces siempre me va a dar positivo. Luego, en este caso, nunca se hace 0. Lo que podemos hacer es sustituir en la x, darnos cualquier valor, el valor que ustedes quieran. Y observen que como está el cuadrado, siempre es positivo. Y si le sumo un número positivo, siempre me va a dar positivo. Entonces esto siempre es positivo. Por lo tanto, en este caso hacemos el producto, más por más da más y más por más da más. Entonces observemos que la función siempre, siempre, siempre es positiva. Entonces es positiva en todo R, obviamente menos en 0. ¿Por qué? Porque si en 0 no es positiva ni negativa, aparte de eso de que en 0 se indefine, ¿verdad? Entonces es positiva en todo R menos 0. Y realizamos una tabla de valores adicionales para construir la gráfica. Entonces nos vamos a dar algunos valores. Nos vamos a dar el menos 2,
menos 3 medios, menos 1, menos 1 medio, 1 medio, 1, 3 medios y 2. Estos valores los escogí para hacer la gráfica. Entonces sustituimos el menos 2 en la X, sustituimos el menos 3 medios en la X y vamos completando la tabla. Entonces nos queda así la tabla, ¿de acuerdo? Estos valores que nos dan acá serían puntos que yo puedo ubicar, ¿verdad? El punto menos 2, 1.25, menos 3 medios, 1.4, menos 1,2. Todos estos puntos los podemos ubicar en la gráfica. Entonces vamos a empezar a dibujar la función. Entonces recordemos las asíntotas. Teníamos dos asíntotas. La asíntota vertical, que era x igual 0, entonces la ubicamos en la gráfica. Y la asíntota horizontal, que era y igual 1, que sería esta asíntota que pasa por acá. Luego habíamos encontrado algunos puntos en el paso anterior, ¿verdad? Que los podemos ir ubicando. Entonces el punto menos 2, 1.25, entonces sería como el punto que anda por acá. Luego menos 3 medios, 1.4, que sería como por aquí, ¿verdad? El punto menos 1,2, que sería este que está por acá. Y el punto menos 1 medio, 5, que sería este que está por acá. ¿De acuerdo? Entonces notemos que yo ya puedo trazar la gráfica de esta función, que sería esto que está por acá, que pasa por estos puntos y tiene las asíntotas. Entonces se acerca mucho pero nunca las llega a tocar. Ahora recordemos que dijimos que f era par, y si f es par era simétrica respecto al eje y. Entonces si f es simétrica respecto al eje y, sabíamos que el eje y va a funcionar como un espejo. Entonces se va a reflejar exactamente lo mismo que está acá a este lado, ¿de acuerdo? Entonces los puntos se van a reflejar exactamente iguales y podemos trazar la gráfica, que la línea que sería esta que está acá. Entonces esto que está acá es la gráfica de la función f de x igual a 1 entre x a la 2 más 1. Ahora vamos a realizar el ejemplo 3. Dice así: determine la función que representa el volumen de un prisma hexagonal regular recto, sabiendo que la medida de su altura es el doble de la medida de la arista de la base. Entonces, primero tenemos que acordarnos la fórmula para encontrar el volumen de un prisma. Entonces, la fórmula del volumen de un prisma va a ser el área de la base por la altura. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que yo tengo un prisma hexagonal regular recto. Es este que está acá. Es hexagonal, ¿verdad? Entonces su base es un hexágono. Y dice que el área, es muy importante, dice sabiendo que la medida de su altura es el doble de la medida de la arista. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a dar, la arista sería esta, ¿verdad? Entonces me voy a decir que la arista es x. Y como dice que la altura es el doble, entonces la altura sería 2x. ¿De acuerdo? Ahora, vean que para encontrar el volumen del prisma necesito el área de la base, pero el área de la base sería el área del hexágono. Entonces, ¿quién sería el área del hexágono? La fórmula dice que es el perímetro por la apotema entre 2. Entonces, el perímetro es muy fácil de encontrar porque si es x, el perímetro era la suma de sus lados, ¿verdad? Entonces sería 6x. Pero necesitamos encontrar la apotema. Entonces, para encontrar la apotema vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el hexágono, que esa es la base, ¿verdad? Recordemos que el hexágono yo puedo determinar este ángulo que está acá. ¿Cómo lo determinamos? Dividiendo 360, que es la vuelta completa, ¿verdad? 360 grados, lo dividimos entre 6 y eso me da 60. Entonces, este ángulo mide 60. Ahora yo necesito... Ok, también tenemos que la arista, yo le había dado el valor de x, ¿verdad? Y necesito encontrar la apotema, que esta sería la apotema del hexágono. Entonces, para encontrarla, yo sé que si esto es x, esta parte de acá también es x, ¿verdad? Entonces, si esto medía 60, yo sé que esto mide 30, ¿ok? Además también sé que aquí mide 90, por lo tanto esto mide 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces note que aquí yo tengo un triángulo rectángulo de 30, 60, 90. ¿De acuerdo? Que es un triángulo especial. Aparte de eso, recuerden que la apotema divide la arista en dos partes iguales, ¿cierto? Entonces si todo esto era x, esto es x medio.
Y recordemos el triángulo especial 30, 60, 90, que decía que la medida del lado que se opone al ángulo de 30 medía la mitad de la hipotenusa. Entonces, si la hipotenusa mide x, esto mide x medios, ¿verdad? Y también decía que el lado que se opone al ángulo de 60 mide la mitad de la hipotenusa por raíz de 3. Entonces, en este caso sería x medios por raíz de 3. Y esa sería la medida de la apotema. Muy bien. Entonces, el perímetro, como les dije anteriormente, es 6x, ¿cierto? ¿Por qué? X más x más x más x más x más x me da 6x. Y la fórmula era el perímetro por la apotema entre 2. Entonces, el perímetro lo cambiamos por 6x. La apotema yo sé que me dio x raíz de 3 entre 2. Y eso lo dividimos entre 2 por la fórmula. Realizamos esta operación. En este caso multiplicamos 6x por x raíz de 3. Me da 6x a la 2. Y este 2 lo multiplicamos con el 2 porque hacemos extremos por extremos y medios por medios. Y eso me da 4, entonces me quedaría 6x a la 2 raíz de 3 entre 4, simplificamos y me da que el área de este hexágono sería 3x a la 2 raíz de 3 entre 2. Muy bien, entonces recordemos que teníamos el prisma hexagonal regular recto, donde la altura era 2x y la arista era x. Entonces el volumen, la fórmula era el área de la base por la altura. Pero ya yo tengo el área de la base, que era el área del hexágono. Yo sé que el área de la base es 3x a la 2 raíz de 3 entre 2. Y la altura yo sé que es 2x. Entonces simplemente sustituimos y realizamos esta operación. Este 2 lo puedo cancelar con este y multiplicamos el x a la 2 por el x y me queda 3x a la 3 raíz de 3. Que ese sería entonces la función que representa el volumen del prisma. 3x a la 3 raíz de 3. Ahora, como ejemplo 4 tenemos el siguiente, dice, considera la función, y me dan esta función que está acá. Y tengo que determinar el dominio de esa función, y aparte de eso determinar f de a por raíz de 1 menos a más 2. Entonces, vamos a empezar con la parte a, el dominio. Entonces, noten que tenemos esta función. Esta función incluye una raíz, y aparte de eso es una función racional. Entonces, ¿cómo determinamos el dominio de esta función? Okay, tenemos que hacerlo por partes. Tenemos que determinar primero cuándo está definida esta raíz y luego cuándo está definida la fracción. Entonces, primero notemos que esto que está acá, como el índice es par, entonces este subradical tiene que ser mayor o igual a 0, porque si no se indefine, ¿cierto? Entonces, resolvemos esa pequeña inecuación, 1 menos x mayor o igual a 0. Pasamos el 1 a restar y me queda que menos x es mayor o igual a menos 1. Observen que como acá el número que está multiplicando la x es menos 1, es negativo, entonces recordemos que como tenemos esta inecuación, a la boquita se le invierte, ¿verdad? Entonces tenemos que invertirla. Entonces pasamos este menos 1 a dividir, que me quedaría menos 1 entre menos 1 me da 1, y la boquita la invertimos. Entonces las x son menores a 1. Y esto en forma de intervalo se lee de menos infinito a 1 cerrado. Ahora, por otro lado, entonces tenemos que ver la fracción. Entonces si vemos la fracción, noten que esta parte de acá abajo no puede ser 0. Entonces necesitamos encontrar los valores de x que hacen 0 esta parte de acá. Entonces igualamos a 0 y resolvemos esta ecuación. ¿Cómo la resolvíamos? Tenemos que factorizar esto. Muy bien, lo vamos a factorizar por inspección. Entonces hacemos x por x y dos números que multiplicados me den 12. Muy bien, 4 por 3 me da 12. Vamos a ver si funciona. X por 3 me da 3x y x por 4 me da 4x. Entonces 4 más 3 sería 7x. Muy bien, sí funcionó. Entonces los factores son x más 4 y x más 3. Tenemos el producto de dos factores igualados a 0, igualamos cada uno a 0. Entonces en este caso x me da menos 4 y acá me da x igual a menos 3. Ok, entonces para que esto esté definido puede ser cualquier número, o sea todo r, pero tengo que quitarle menos 4 y menos 3. Entonces, ¿quién sería el dominio de la función? La intersección del intervalo de menos infinito a 1 con
R menos 4, menos 3. Entonces la intersección de esto, recuerden que es lo que repiten, lo que comparten. Entonces, ¿qué comparten? Muy bien, desde menos infinito a 1, pero le tengo que quitar el menos 4 y el menos 3. Y ese sería el dominio de la función. Finalmente vamos a hacer la parte B, que tenemos que calcular f de a por raíz de 1 menos a menos 2. Entonces recordemos que esta es la función que tenemos. Ahora sí, entonces tenemos que calcular lo siguiente. Note que f de a, ¿quién sería? En lugar de la x voy a poner a. Entonces me quedaría 1 menos a más 2 entre a la 2 más 7a más 12 por raíz de 1 menos a menos 2. Listo. Ok. Vean lo siguiente. Recordemos esta fórmula. Esta fórmula era la fórmula de diferencia de cuadrados, ¿verdad? La que utilizamos para factorizar por diferencia de cuadrados. Noten que acá arriba en el numerador yo tengo algo similar a esto. Si yo le pongo un paréntesis acá, entonces me quedarían dos paréntesis. Ahora, vean lo siguiente. Esto que está en anaranjado, yo lo puedo ver como si fuera la X. Y lo que está en azul como si fuera la Y. Tengo dos paréntesis, uno con más y uno con menos. Este está con más y este está con menos. Entonces yo puedo aplicar la fórmula. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Que si yo tengo x más y y por x menos y, eso es igual a x a la 2 menos y a la 2. ¿Sí? Entonces, esto me quedaría, en este caso mi x sería 1 menos a al cuadrado y mi y sería 2. Entonces, menos 2 al cuadrado. Y bajo nada más lo que está en el denominador. Ahora, vean que en el denominador esto yo lo podía factorizar, que antes lo factorizamos y me dio x más 4 y x más 3. Lo hicimos por inspección. Aquí simplemente el índice, tenemos un 2, con este 2 se va y me queda 1 menos a. Y menos 2 a la 2 me da 4. Muy bien. Ahora sí, nada más hacemos la operación aquí, que sería 1 menos 4 me da menos 3 menos a. Y lo de abajo lo mantengo igual. Note que acá, como los dos están negativos, yo puedo sacar un menos. Entonces me quedaría el 3 positivo y el a positivo. Por lo tanto, yo puedo cancelar este 3a con este 3 más a con este a más 3, ¿cierto? Son iguales. Están multiplicando, se pueden cancelar. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que f de a por raíz de 1 menos a más 2 es igual a menos 1 sobre a más 4. Y esa sería la respuesta de lo que tenía que calcular. ¿De acuerdo? Muchas gracias, muchachos. Espero que este video les sea de mucho provecho.